Hola, bienvenidos. La Cosa Nostra siciliana, la Camorra napolitana, la Calabresa Drangheta son las mafias más importantes y sanguinarias de Italia. Han mantenido guerras y disputas entre ellas, pero España, como destino común, las ha unido. Desde los años 80 se vienen instalando en nuestro país, concretamente en la costa mediterránea. Tanto es así que ellos ya la llaman España Nostra. Italia calcula en más de 200 los capos mafiosos instalados en nuestro país. Sus actividades son el narcotráfico, el proxenetismo, la extorsión y el tráfico de armas y personas. Mediante la inversión en la construcción lavan el dinero. La policía sospecha que gran parte de algunos complejos turísticos de Málaga, Valencia y Cataluña han sido construidos con dinero de las mafias italianas. La policía y los periodistas italianos llevan tiempo advirtiendo que no le damos la importancia que tiene el asunto. Los enviados de la mafia por ahora solo hacen sus negocios, pero nadie descarta una guerra por el territorio o una parte mayor del pastel. Hoy en Caso Abierto analizamos la presencia de las mafias italianas en España. La Cosa Nostra siciliana, la Camorra napolitana y la Drangheta calabresa campan a sus anchas por la costa mediterránea, lo que ellos llaman la Costa Nostra. En nuestro repaso a la crónica de sucesos les mostramos la trágica muerte del bebé de Dalila, la mujer que murió por gripe A. El Hospital Gregorio Marañón asume la responsabilidad de la muerte del pequeño. Y en la sección Criminales de la Historia, el protagonista esta semana es Javier Rosado, más conocido como el asesino de rol, un despiadado criminal que asestó 19 puñaladas a su víctima. Nuestro programa es interactivo, abierto a su participación. Les ofrecemos una dirección de correo electrónico donde pueden enviar opiniones y también comentarios, casoabierto@libertaddigital.tv. Iniciamos el repaso de la actualidad, la selección de noticias más importantes que nos presenta nuestro compañero Sergio Pérez. Hola, bienvenido. Hola Paco, antes de nada quería darte la enhorabuena por tu reciente nombramiento como director del Departamento de Criminología. Y es que el director y presentador de Caso Abierto ha sido fichado por la prestigiosa Universidad Camilo José Cela para dirigir desde esta semana el Departamento de Formación de Criminólogos. Como no puede ser de otra manera, las batas blancas de la criminología acuden en ayuda de las togas negras del derecho punitivo. Hablar de crimen en España es hablar de Francisco Pérez Avellán, periodista de investigación con más de 30 años de experiencia, especializado en el mundo del crimen. Además es detective y criminólogo de honor. Desde esta semana es además director del Departamento de Criminología de la Universidad Camilo José Cela, donde desarrollará la titulación oficial de Criminología y la titulación propia de detective privado, en sintonía con las mejores recomendaciones del Plan Bolonia. Tendrá a su cargo más de 20 profesores. El futuro profesional del criminólogo está orientado a la colaboración con la justicia mediante el análisis y la interpretación del crimen en cualquiera de sus variantes. La prevención es clave. Vamos ahora sí con las principales crónicas de sucesos de la semana, que nos traen en primer lugar una trágica muerte, la del hijo de Dalila, la primera víctima mortal por la gripe A en España. Nació prematuro y por cesárea debido al contagio de su madre. La muerte del pequeño, sin embargo, no tiene nada que ver con la gripe A, pues no se contagió. Ha sido por una negligencia médica. El gerente del Hospital Gregorio Marañón comparecía ante la prensa claramente afectado por lo sucedido. Como consecuencia de un terrorífico error profesional, repito, como consecuencia de un terrorífico error profesional, el personal de enfermería del centro ha confundido una medicación en el hijo de Dalila y como consecuencia de esto ha fallecido el niño Ryan. Destrozado y al borde de las lágrimas, el director médico del hospital ha explicado lo ocurrido. Anoche a las 9 una enfermera se equivocó y le puso al niño la alimentación por vía intravenosa, un error mortal. Introduce la alimentación que debía ir por la naricilla del muchacho en vena. Los médicos se dieron cuenta una hora después y han estado toda la noche tratando de limpiar su sangre, pero ha sido inútil. Toda la dirección está embargada de dolor y de sufrimiento. Se trata efectivamente de una gravísima negligencia que admitimos que no tiene excusa. La diferencia entre ambas vías para el personal sanitario es tan elemental que el error parece imposible. He hablado con la familia, ha sido uno de los peores momentos de mi vida profesional, pero vengo a hacerlo. El hospital ya ha dicho que asume al 100% las responsabilidades humanas y económicas.
El fin de semana en el País Vasco nos ha dejado 3 noticias que han conmocionado a los vecinos. Una niña de 12 años ha sido violada por el novio de su madre mientras ésta trabajaba. En Sestao, un hombre de 33 años ha sido detenido por maltratar a su mujer y a su hijo de tan solo 1 año. Y un tercer suceso ha tenido lugar en Bilbao. Aunque no está claro lo sucedido, una joven de 16 años denuncia que es maltratada por su padre. Su propio hermano y los vecinos lo niegan. Los vecinos y el hermano de la menor desmontan su acusación. Nada de que el padre la había atado a la cama y nada de que había sufrido maltrato en esta vivienda de San Francisco, en Bilbao. Era una chavala muy problemática, la han expulsado del colegio, con 15 años ya fuera del colegio, ¿sabes cómo te digo? Y ella bajó aquí abajo, se puso las cadenas y para joder a mi padre. Es un padre severo, correcto, pero de ahí a maltratador creo que va un mundo. Según cuentan, la menor robó 1.000 euros a sus padres y montó todo este embrollo para desviar la atención. En esta otra casa, también de Bilbao, vive el hombre que fue detenido ayer por violar a la hija de su pareja de tan solo 12 años. Los sanitarios del hospital al que acudieron madre e hija sospecharon de lo que sucedía al ver lesiones en el ano. Brutal. Y ya ha sido puesto en libertad con cargos el hombre que este fin de semana fue arrestado en Sestao, en las inmediaciones de esta zona, por maltratar a su mujer y quemar intencionadamente con una vela a su hijo de 1 año. Ya están en prisión provisional los 4 detenidos de origen sudamericano por la muerte de un joven de 20 años en Sitges. El suceso tuvo lugar a las 6:30 de la tarde y en plena calle. Una puñalada en el tórax acabó con la vida del joven. Cayó desplomado tras recibir una puñalada mortal a plena luz del día y en el centro de Sitges, delante de su novia y de sus amigos. Según los vecinos, todo empezó con una pequeña discusión. Solo sé que le han dado un navajazo y he visto el chico que se ha caído. Los servicios de emergencias no han podido hacer nada por salvar la vida del joven de unos 20 años y vecino de la zona. He bajado, me he encontrado al chico ya todo blanco, con los labios morados, totalmente con una puñalada en el corazón y ya en el momento las ambulancias lo han tapado y ya estaba muerto. Según cuentan los testigos, los agresores eran jóvenes y de origen sudamericano. A mí francamente lo que han dicho que era gente de fuera. Salimos fuera y vimos si había un chico tirado ahí en el suelo y cuando vimos unos 4 chicos huyendo para otro lado. El hecho ha consternado a esta localidad costera y a última hora algunos vecinos se han acercado a dejar velas en memoria del joven fallecido. La policía ha desarticulado una banda de colombianos que se dedicaban a atracar establecimientos y asaltar domicilios. La operación ha sido posible gracias a la detención de uno de ellos el pasado mes de mayo, cuando atracaron una joyería. A la dueña le propinaron una brutal paliza. Así quedó la víctima del último atraco. Hace 2 meses, Marifeli fue agredida brutalmente durante el asalto a su joyería. Los atracadores encontraron más resistencia de la que esperaban y huyeron sin el botín, pero fueron captados por las cámaras de seguridad. Y no para aquí para escapar, porque el otro día estaba haciendo el agujero, porque lo vio negro, porque que nos podíamos. Durante la huida, uno de los delincuentes rompió una puerta blindada y resultó herido grave. A raíz de su detención, la policía empezó a investigar hasta dar con el paradero del resto de miembros de la banda. 6 eran colombianos y el 7º de Guatemala. Todos residían en Madrid. Aparte de la utilización de la intimidación con arma de fuego, el robo que hacían con fuerza, básicamente utilizaban el sistema del resbalón, es decir, una tarjetita de plástico, cualquier cosa para abrir las puertas. El botín incautado está valorado en 100.000 euros. A esta banda se le atribuyen al menos 10 robos con violencia. Estas han sido las principales noticias de la semana y las últimas de la temporada. Feliz verano, Paco. Gracias, Sergio, por todo. Nuestro agradecimiento por tenernos puntualmente informados. El lujo los delata. Siempre llevan encima al menos 30.000 euros en billetes de 500. Nunca se sabe a quién y cuándo hay que sobornar. Por ahora, las 3 mafias, la Cosa Nostra, la Camorra, la 'Ndrangheta, se llevan más o menos bien. Incluso hacen negocios juntas, pero Italia advierte que eso cambiará, que empezaremos a ver asesinatos por ajuste de cuentas. Nuestro país ha empezado tímidamente a reaccionar. Como siempre, los primeros han sido la policía y la Guardia Civil, pero aún carecemos de una legislación antimafia. Lo analizamos tras la pausa publicitaria. Las mafias no están en España para pasar una temporada. La Spaghetti Connection ha venido para quedarse. Son 3 con nombres de menú de pizza y muy peligrosas y sanguinarias. Por sus intereses matan, extorsionan y sobornan
la Cosa Nostra siciliana, la Camorra napolitana y la 'Ndrangheta calabresa campan a sus anchas por toda la costa española. La policía de Italia calcula en más de 200 los capos emigrados. La cooperación entre las policías de ambos países es fundamental. Cada vez que un capo cae en España, caen otros 200 miembros de su clan en Italia. Pero el gran trabajo policial se ve sobrecido por la pasividad política al respecto. A pesar de habernos convertido en el centro de operaciones de la mayoría de las mafias de todo el mundo, aún carecemos de una legislación antimafia. Nuestro Código Penal, una vez más, nos muestra sus debilidades. Mauricio Pretari, un soldado de la Camorra detenido en 2003, calificó nuestras cárceles como centros de vacaciones. Los mafiosos se sienten seguros. Desde Cataluña a Málaga saben el terreno que pisan. Nos acompaña José Luis Cervero, investigador policial. Bienvenido. Bien hallados. ¿Le preocupa a usted la Spaghetti Connection? A mí me preocupa todo lo que huela a crimen organizado, pero aparte de la Spaghetti Connection está la Colombia Connection, que han conectado, y valga la redundancia, con los italianos, con las mafias italianas aquí. O sea, ha habido una reunión que se grabó entre mafiosos de la Cosa Nostra, que son los más peligrosos de las tres mafias que hay italianas, y entonces y patrones o capos del narcotráfico colombiano en un hotel de Madrid, y entonces acordaron el suministrar a Italia cocaína en grandes cantidades a través de España. Entonces ellos están aquí porque España se ha convertido desde hace años en un teatro de operaciones de todos los grupos de crimen organizado que hay en el mundo, no solamente los italianos, sino todos de la antigua Europa del Este, sobre todo los kosovares, que son muy peligrosos, los colombianos, o sea, en todos los grupos mafiosos están aquí, como bien dice ese soldado de la Cosa Nostra, están como Pedro por su casa. ¿Usted cree que hay un número considerable de capos mafiosos en España? Claro, y de capos colombianos. De hecho, los capos colombianos que están en busca y captura o hay orden de extradición se están viniendo a España, se van a vivir en chalés de 200 millones de pesetas, se traen albañiles de Colombia por aquello de la ley del silencio y le hacen los zulos dentro de los chalés donde guardan cosas para evitar que en un probable registro policial aparezca el dinero y tal. Y entonces se traen albañiles de allí porque no hablan, porque saben que si hablan y cuentan lo que han hecho le matan a algún familiar. ¿Y qué encuentran las mafias tan atractivos en nuestro país? Bueno, en primer lugar un sistema penal, un código penal deficiente, un código penal muy garantista, que se preocupa más de proteger al delincuente que a la víctima. Se encuentran unas cárceles donde tienen todos los derechos del mundo y bueno, y aquí están bastante mejor que allí, que en sus países. ¿Es más fácil ocultarse en España que en Italia, Francia o Alemania? Pues sí, porque si nos damos una vuelta por Marbella, por todas aquellas zonas o por el este de España, Valencia, Alicante, vemos urbanizaciones, edificios, vemos chalés grandísimos que no sabe nadie, ni siquiera la Guardia Civil ni el Ayuntamiento, quién vive ahí, porque lo utilizan testaferros, sociedades interpuestas, y entonces así es dificilísimo. ¿Y por qué los italianos se han instalado en la costa mediterránea en concreto? Porque, no sé, porque es muy parecido al clima que tienen allí, es una zona mediterránea como son ellos, Italia allí está muy bien, está como en su casa. ¿Y hay cooperación entre las policías de Italia y España? Muy buena. ¿Es suficiente o debería intensificarse? Sí, no, muy buena. Lo que hay que, la legislación en España había que endurecerla, entonces lo que tú has dicho muy bien de que no hay una legislación antimafia, que hay un delito, la asociación ilícita, que es la que se utiliza contra estos individuos cuando se sabe que son narcotraficantes o pistoleros y no se puede comprobar y es un delito menor, para tratar de quitar a estos fulanos de la calle, pero nada, los 2 o 3 días están en libertad otra vez. Italia lleva más de un siglo luchando contra las mafias, que están muy asentadas en el sur.
¿Está la Policía Española y la Guardia Civil preparados para una lucha así? Mucho. La Policía y la Guardia Civil tienen cursos de capacitación desde hace muchos años, gente preparada, gente que van con frecuencia a Italia a trabajar en operaciones conjuntas con la policía italiana. Aquí actúa la policía italiana con la policía española, pero más peligroso que todos estos, y aunque no vaya a tema por ahí, es la mafia colombiana, que en definitiva son los suministradores de coca a las mafias italianas, y por eso el teatro de operaciones se ha dibujado en España. ¿Y desde cuándo se están instalando estas mafias en España? Bueno, pues si nosotros vemos la historia del crimen, que a ti te gusta tanto y sabes tanto, pues entonces Lucky Luciano, cuando muere en el aeropuerto de Nápoles, que parece que lo envenenan, estaba esperando a dos de su banda que venían en un vuelo de España. O sea que ya en los años 60 y tantos, aparte de la mafia marsellesa, que era la que funcionaba en España, y los Pierre Noir, los antiguos Pierre Noir de Argelia, bandas organizadas de delincuentes franceses, pues ya estaban aquí los italianos. El lujo y la ostentación son el sello personal. ¿Facilita esto la captura? Bueno, sí, lo que pasa es que lleva el que lleva esta vida de lujo y tal, normalmente son soldados. El capo de verdad, el capo sobre todo de la Cosa Nostra, pues es un pueblerino que todavía tiene costumbre pueblerino, no renuncia ni a buenas mujeres, ni a buenos collares y relojes de oro, pero lo hace menos externo, y al que sí es el pistolero, el que está progresando dentro de la organización por lo bien que mata y lo repetidamente que lo hace, pues pero esos no saben mucho tampoco. Las mafias italianas han cerrado en España negocios con casi todas las mafias del mundo, con las sudamericanas que usted apuntaba, Colombia, Venezuela, con la rusa, con la china, con las árabes, con las de Europa del Este. ¿A qué se debe? ¿En Italia también se relacionan tanto? Claro, pero es que España, como tenemos un sitio geográfico tan privilegiado, que estamos al lado de África, es el primer país para entrar en Europa, y luego, pues eso, la legislación. Por ejemplo, ¿por qué se instalan aquí las mafias y sobre todo la colombiana? Porque la ley de extranjería no sirve para nada, permite el reagrupamiento de familias, y resulta que las familias de narcotraficantes colombianos, que son los que suministran los italianos, son familias biológicas del crimen. O sea, ahí entran la familia, va a la cárcel el capo, pero su mujer sigue vendiendo cocaína y con las mismas relaciones. Y sin embargo aquí somos tan tontos que metemos en la cárcel a este fulano y le da uno pena de la mujer que está sola, y entonces se trae a su hermana y se le permite el reagrupamiento, y lo que estamos reagrupando aquí son delincuentes, narcotraficantes de todos los carteles de droga de Colombia. Roberto Saviano, el periodista famoso en el mundo entero, amenazado de muerte tras publicar su obra Gomorra, asegura que la ETA proporcionó cocaína a las mafias italianas a cambio de armas. ¿Es posible? Bueno, sobre ETA, que ha controlado el tráfico de drogas en el País Vasco desde hace mucho tiempo, eso ya en los años 70, 70 y pico, ya se detectó esa... Fíjese que esa parcela hace como que se ignora, ¿no? No, claro, es que ellos tuvieron una temporada que no es nada glorioso. No, mataron a muchos narcotraficantes, ellos con la excusa de que estaban envenenando al pueblo vasco, y lo que ellos no querían tener es competencia. De hecho, hay un kinky famoso, el gitanillo, que se llama Jesús Corporales, que es un miembro del Comando del Comando Madrid, perteneció al Comando Madrid, es de una familia de kinkis que tiene muchos parientes en el cruce de Villaverde, y curiosamente a un primo lejano de él lo mató ETA, que era kinky también en el País Vasco, porque vendía cocaína, al famoso El Peleas. O sea que no querían competencia. ¿Se podría decir, don José Luis Cervero, que en el mundo del crimen están todos interrelacionados? Todos, porque buscan hacer negocios, y entonces eso les obliga a olvidarse de viejas rencillas y pactar, y entonces como el crimen
está especializado, unos roban joyerías, otros trafican con coca, pero como la droga está en todos los sitios, en el que roba joyerías, en el que hace estafas internacionales, por ejemplo con los carruseles del IVA, pues entonces el gran suministrador son los narcos colombianos. Tomen ustedes nota, nos acompaña igualmente Marisol Donis, escritora y criminóloga. Hola, bienvenida. Gracias. ¿Operan igual las mafias, en su opinión, en España que en Italia, su país de origen? No, yo creo que aquí operan incluso con más libertad. Aquí se sienten ellos más a gusto. Nosotros siempre cuando oímos hablar de mafia, la mafia calabresa, la mafia siciliana, napolitana, pensamos que son como fenómenos míticos. Y resulta que no solo los tenemos ahí, sino que los tenemos aquí. Y esto no es nuevo. Yo creo que desde los años 80 ya llevamos viendo mafias italianas ¿Diría aquí usted en que España. España es una sucursal del crimen organizado o se está convirtiendo en una especie de eje central por el que pasan todas? Yo creo que ahora mismo España es como la lonja de Europa. Es una puerta abierta a cualquier tipo de tráfico. España es como el camello ya de Europa. Se está centrando todo aquí. ¿Todos los países de nuestro entorno están, diría usted, viviendo lo mismo o somos una excepción? Más o menos lo mismo. También en Francia hay la doctrina Mitterrand que acoge a mafiosos mientras no haya delitos de sangre, son tolerantes con ellos. Entonces, y en España yo creo que los mafiosos piensan que estamos más o menos igual porque vienen cada vez más, incluso se alían entre las tres principales mafias, se alían y están forjando una alianza económica aquí muy importante, que a lo mejor en sus respectivos países son rivales. Pero dicen no. que las mafias italianas facturan más de 130.000 millones de euros al año, dinero que lavan en la construcción, sector hotelero y turístico, así como incluso lonjas de pescado. ¿Cómo se puede combatir todo esto, doña Marisol? Hombre, combatir ahora que hay también como una alianza entre la policía española, la Guardia Civil y la policía italiana y también se facilita lo de las escuchas telefónicas. Y ahora ya se puede combatir más porque incluso la Guardia Civil tiene más facilidades que antes, que a lo mejor no daban permiso para un pinchazo telefónico y ahora sí. Y entonces con esa alianza yo creo que podemos por lo menos devolverlos a Italia, dejarlos ahí que la Audiencia Nacional haga lo que sea y les extraditen. Italianos mafiosos que han salido libres y no se han querido ir a su país. Sí, eso ha ocurrido en Galicia, ha ocurrido mucho. Porque aquí están más seguros. Están más seguros. Roberto Saviano es uno de los que más ahínco ha mostrado sobre la importancia de entender que la mafia no es solo tiros, padrinos y los sopranos, sino que mueven mucho dinero en falsificaciones, en restaurantes, en capitales que comprometen a bancos, es decir, que son un negocio, el crimen S.A. Son un negocio, pero además es que ellos quieren tener negocios lícitos. Invierten, suelen equilibrar muy bien el dinero lícito del ilegal. Entonces, ellos todo lo que blanquean de dinero también lo invierten en centros comerciales, en montones de negocios, en restaurantes, en pizzerías, que muchas veces sirven de tapadera, incluso sirven de almacén de armas ilegales. Cuando son detenidos los capos italianos, ¿usted cree que ofrecen resistencia en general? Yo creo que no. ¿Se entregan? Se entregan, sabiendo que dicen, luego voy a volver. Vienen sus abogados, ¿no? Sí. Y les pueden poner. ¿Cómo es posible que cada vez que cae uno, caigan también varios soldados y gente de su organización en España y en Italia? Sí, caen ellos y caen los testaferros y caen los que tienen a su servicio, los extorsionadores, todos los que están en su círculo, caen todos, pero yo creo que vuelven otra vez. ¿Usted cree que cuando son detenidos se les da un trato especial en cuanto a medidas de seguridad o se les trata como a otro cualquier detenido? No, yo creo que trato especial. Sí, yo creo que sí. Entre otras cosas, a mí me parece que las mafias italianas, suelen ser menos violentas, ¿no?, que las de otras nacionalidades. Entonces también el trato va por ahí, el trato hacia ellos, yo creo que son menos violentas que otro tipo de mafias. Le voy a dar un dato. En Rivas hacia Madrid, muy cerca de Madrid, fue capturado un capo napolitano, Vincenzo Scarpa. Se hacía pasar por su hermano Dominico, pero cometió el error de celebrar su cumpleaños en su auténtica fecha y no en la del hermano. ¿Usted cree que son frecuentes estos deslices o son bastante cautelosos?
Ellos actúan con cautela y discreción, pero también es verdad que cambian continuamente de identidad, cambian continuamente de residencia, eso sí. Son ya como los chinos, que todos van con el mismo pasaporte y con el mismo carnet de identidad. José Luis Cervero, una vez capturados los capos, ¿qué hacen con ellos? ¿Son juzgados aquí o se extraditan a Italia? Según si tienen aquí algún delito se les juzga, pero normalmente se detienen porque están reclamados en su país de origen. Hay una cosa que hay que apuntar, hay dos cosas que son muy interesantes de lo que ha dicho Marisol. Es el blanqueo del dinero de todos estos grupos mafiosos, sea cual sea la denominación, calabreses, Cosa Nostra, rusos, colombianos, tienen los mismos blanqueadores. Hay gente en España que se dedica a blanquear dinero. Yo conozco una organización donde hay banqueros colombianos, donde hay alemanes, y entonces blanquean el dinero de procedente del narcotráfico de estos grupos mafiosos, pero también se lo blanquean a gente de empresas legales y legalmente constituidas que tienen unos negocios que no tienen que ver nada con el crimen, sin embargo en el lavado del dinero. Y estos son gente que han trabajado, por ejemplo, en la bolsa de Bogotá, son gente muy preparada y están blanqueando, o sea, van todos al mismo blanqueador. Y luego los calabreses, que ahora están, hace años que están más organizados. Luego hay otro grupo mafioso también italiano que es la Sacra Corona, en español, Unida o Unità, allí. Entonces los calabreses comenzaron haciendo secuestros que duraban un año. Y entonces, como ellos no eran capaces, no estaban preparados para mantener al tío en el secuestro, se lo traspasaban a la Cosa Nostra o se lo traspasaban a la Camorra. Por ahí vienen las relaciones comerciales entre ellos, y ahora ya pues ya están más organizados, pero vamos, la Camorra, el grupo mafioso más importante y el de más tronío, por utilizar una palabra muy española, es la Cosa Nostra. Hay que tener... Marisol, a las mafias italianas las conocemos sobre todo por películas como la del Padrino. ¿Los de verdad son y actúan como los de las películas? Según qué tipo de mafia. Hay, por ejemplo, la Cosa Nostra o la Camorra. Los veo más como los Soprano, porque entre sus filas sucede mucho el fenómeno del arrepentido, que eso es más como lo vemos en Los Soprano, que incluso van al psicólogo. Eso, por ejemplo, en la mafia calabresa, eso es impensable. Sí, pero aquí en España no existe esa figura del arrepentido, que podría ayudar tanto en el crimen organizado. Sí, pero entre ellos sí. Sí existe, lo que pasa es que las medidas que toman y el plan de existe testigo testigo protegido. Eso es chapucero, eso es... Pero eso, no el arrepentido, que puede no. quedar fuera, libre, que tema. ¿Usted cree, Marisol, que nuestro Código Penal es blando con el crimen organizado? Es blando porque además no tenemos ninguna ley antimafia. Por eso se vienen aquí a España. Porque, entre otras cosas, las leyes para ellos aquí son más suaves, y luego, en el caso de que ingresen en prisión, están ingresando en un hotel de 5 estrellas comparando con lo que pueda haber en Italia. ¿Y usted cree que los políticos están sabiendo darle al asunto la importancia que tiene este establecimiento de mafias en nuestro país? Los políticos, no sé yo. La Guardia Civil, la policía y eso sí, pero los políticos sí. Por lo menos... Creo que los políticos bastante tienen con limpiar a su gente todos estos casos de corrupción que estamos viendo. Como para ocuparse entonces de la no mafia. le da tiempo de lo que le preocupa a los Les veo menos ciudadanos. preocupados a los pues políticos. Fíjese cómo estamos, hay que pensárselo bien, hay que pensarlo 2 veces. Marisol Donis, escritora y criminóloga, muchas gracias por la información aportada, gracias por todo. Tráfico de drogas, lavado de dinero y una vida huyendo de la justicia italiana, mucho más implacable con ellos que la española. Es a lo que se dedican los mafiosos en España. Pero tanto la policía como periodistas italianos nos recuerdan una y otra vez que la cabra tira al monte y los mafiosos volverán a las armas. ¿Llegará esta situación de ruptura a nuestro país? Lo investigamos tras la publicidad. Las mafias por el momento han sellado la paz. Aquí han llegado sin las guerras propias del Padrino. Al menos de momento, como digo, las 3 mafias compran juntas la droga a los cárteles colombianos. Así abaratan el pedido, aumentan beneficios y minimizan el riesgo de ser descubiertas. Ya no son 3 los barcos que cruzan el Atlántico cargados, sino que ahora es solo uno.
empezaron a llegar en los años 80, como decíamos, cuando en Italia se hacían macroprocesos judiciales contra familias y clanes enteros. Sus primeros asentamientos fueron en la costa malagueña. La cercanía con Marruecos para atraer fácilmente lanchas motoras con hachís era el principal reclamo. Fueron extendiéndose por Alicante y Valencia y han llegado incluso a Cataluña, siempre con una embajada en Madrid, como si una multinacional estuviera trabajando. Por ahora han estado tranquilas, pero la duda es, ¿volverá la violencia? El terreno ya está casi ocupado al completo y las mafias, una vez asentadas y consolidadas, quieren más. Quieren el control. Para ello no dudarán en importar los usos militares. Por ahora solo han hecho negocios. Pronto empezarán los disparos. Nos acompaña Salvador Ortega, investigador policial y experto criminalista. Bienvenido. Bien hallado, don Francisco. ¿Cómo se actúa contra los mafiosos? Pues se actúa al igual que contra cualquier otro delincuente. Lo único que ocurre es que la investigación, naturalmente, de un delito que concierna a la mafia, aunque sea tráfico de estupefacientes, estupefacción, trata de blancas, cualquier otro tipo de delito a lo que la mafia se dedican, pues son mucho más complicados, porque las redes y las extensiones y los contactos y la forma de actuar es totalmente distinta. ¿Quién detecta a los mafiosos en España? ¿La policía italiana o la española? No, en España se viene trabajando la Guardia Civil, la Policía Nacional y además las policías autonómicas están trabajando en el terreno, in situ, y están muy conectadas naturalmente, y cuando se hace falta identificar a algunos, se identifica a base y naturalmente en contacto con toda la policía italiana, que son los expertos en estos temas. ¿Cuál diría usted de las mafias italianas que tiene más presencia? ¿La siciliana, la napolitana o la calabresa? Más presencia en nuestro país. En nuestro país hemos tenido contacto con las tres, pero sobre todo en España la que mejor se mueve y la que parece ser que se asienta de otra forma y que va manteniendo contactos a mayor amplitud es la napolitana. Lo curioso, si España es un país tan propicio para las mafias, es por qué no existen mafias autóctonas tan importantes como las italianas. No faltará el tiempo, toquemos madera, don Francisco, porque en todo el desarrollo de cualquier tipo de delincuencia que ha tenido un boom en su momento y que luego después se ha desarrollado, que cuyos mandos y cuyos principales jefes de zonas y jefes de grupos y demás eran extranjeros, inmediatamente fueron adoptados por los españoles. Empezamos en la época de la droga, en la época entre 60 y 70, que eran los extranjeros los que nos traían precisamente las metodologías para trabajar y demás. Hoy hemos visto que los grandes clanes de tráfico de estupefacientes en España están dirigidos por españoles. En todo momento estamos hablando de 3 mafias italianas en España, pero en Italia hay una cuarta, la Sacra Corona Unità en Apulia. ¿Por qué esta no se ha instalado igual que las otras aquí en España? Incluso en Italia no tiene tanto desarrollo como tienen las otras 3, pero no, en el momento que haya negocio es casi seguro que se vendrán a instalar a España. España es ahora mismo, no digo el paraíso, si utilizamos esta terminología habrá que ponerla entre comillas, pero sí que es cierto que para ellos es tener un contacto muy cercano. España es el puente de entrada en Europa, está muy cerca de Marruecos, que es, como conocemos, un gran productor sobre todo de los cannabis, y para ellos es mucho más fácil trabajar aquí, son menos conocidos, las familias son menos identificadas y naturalmente les es más fácil trabajar aquí. Cuando usted hacía antes precisamente la entrada, se nos olvidó un lugar que es precisamente donde creo que se están asentando con mayor facilidad, y es Baleares. ¿A qué se debe que las mafias italianas no se hayan prodigado en asesinatos y ajustes de cuentas en España, como por ejemplo sí lo han hecho hasta la saciedad las colombianas? Por ejemplo, ¿se han refinado estas mafias como los trajes de Armani que ahora visten? No, vamos a ver, el tratamiento es exactamente igual. Ellos están acostumbrados también a trabajar en el extranjero, recordemos la historia a través del desarrollo de las mafias. En España tengo entendido que no llevan armas, los capos. Bueno, eso de que no llevan armas yo lo pongo muy en duda, porque precisamente uno de los grandes tráficos que están llevando, que haya mucho control, vale, pero mientras no se cojan, vamos a ver, no conocemos a los elementos, y en el momento que se conocen y se identifican, muchos desaparecen de la circulación y vuelven a traer otros oriundos italianos y vienen a suplir a los otros. Por lo tanto, el hecho de que no tengan armas es que a la hora de identificarlos no tengan armas encima. Uno de los negocios más factibles ahora mismo es precisamente
precisamente el tráfico de armas. Y el tráfico de armas, en el momento que empieza a dejar dinero, estará copado. Usted decía muy bien a la entrada que cualquier negocio que tengan, naturalmente, la gran tarta la gran porción de la tarta la ocuparán aquellos que estén en el mercado. Y los que están en el mercado ahora mismo, de esta forma, sabiendo trabajar y sabiendo hacer las cosas en lo que a delincuencia se refiere, son las mafias italianas. ¿Para usted cuál es la más peligrosa? ¿La siciliana, la napolitana o la calabresa? Depende de la situación, todas son peligrosas, Francisco, y cuanto que haya cualquier roce, cualquier cosa, porque una de las cosas que se persigue es el control, o sea, en fin, esperar un poco a ver qué ocurre y tratar de reunir y tal. Ahí hemos conocido en la historia los capis y tutti capis, y efectivamente al final se destrozan las grandes cabezas para ocuparlas por otras familias o para ocuparlas por otros sectores. Porque ahora han vivido en paz hasta este momento aquí. Sí, en no, España, han tenido sus cuando rencillas, en su país tenían guerras continuas. Sí, bueno, aquí, las grandes luchas entre mafias italianas la hemos conocido. ¿Y eso incluso puede llegar a películas. ocurrir en nuestro país? Puede llegar a ocurrir, puede llegar a ocurrir. ¿Qué provocaría ese enfrentamiento? ¿El territorio, el control de la mercancía? El control de la delincuencia, el control de lo que ellos llaman el negocio y está ahora mismo centrado en prostitución y sobre todo en estupefacientes. Ahora mismo, y hay una parte muy importante que se está asentando y que lo está haciendo medianamente bien, y es en el blanqueo de dinero. Inmediatamente ese dinero tiene que ser blanqueado y están pues hemos visto la compra de grandes mansiones en Baleares, la compra de grandes industrias que en poder de ellos, o sea, y eso lo que tienen que hacer naturalmente es santificar el dinero. ¿Usted cree que se enfrentarán o acabarán enfrentándose las mafias italianas entre ellas mismas o también con las rusas, chinas y colombianas? Sí. Yo estoy seguro de que más tarde o más temprano eso va a surgir. La dominación del terreno y la dominación del negocio es el principal objetivo a cumplir. En el momento en que empieza a fallar, y habrá que necesitarán naturalmente estar en la cresta de la ola. Y en la cresta de la ola no se consigue nada más que con luchas internas. ¿Sabemos lo suficiente para combatir este tipo de delincuencia? Yo creo que sí, yo creo que no existe ningún problema. De hecho, cualquier roce que hasta ahora hemos tenido se ha solventado con la identificación y la detención de los autores. Pero por el momento incluso se están identificando y se están deteniendo a grandes importantes capos de la mafia que están aquí huyendo precisamente de la persecución que tengan en otros países, y aquí se han identificado y se han detenido. Luego yo creo que sí, yo creo que estamos en condiciones. Lo que no sé es si en un momento dado en que exista un enfrentamiento entre grandes mafias habrá suficiente personal como para poder atender esa urgencia necesaria que es de primer momento para poder acallar lo que aquello puede ser una gran catástrofe entre la lucha interna de las mafias. Don José Luis Cervero, ¿cómo se han repartido la tarta de la criminalidad y los negocios sucios las mafias? Bueno, las mafias cada uno. Ahí voy a hacer primero dos salvedades. La mafia, la Cosa Nostra, es la más organizada y la más responsable. Aquí no se matan entre ellos porque saben que cometer aquí asesinatos, sangre, eso asusta a los ciudadanos y asusta a la policía y van a ir detrás de ellos. Por eso, en la consigna que le dan a sus soldados es que no se maten. Los ajustes de cuentas los hacen en Italia o los hacen en cualquier otro país donde no estén establecidos. ¿Y si alguien desaparece, desaparece para siempre? Desaparecido, es que eso ¿Para siempre? Sí, eso es lo que ellos llaman la lupara bianca, la desaparición, y eso es lo que generalmente practica. Hoy el peligro grande en España de enfrentamiento de mafias no son entre las mafias italianas, sino entre la mafia colombiana y la mafia mexicana. Ya hay carteles de los carteles mexicanos de la droga, ya están establecidos en España. Ya dentro de 2 o 3 años como mucho, ya va a haber peleas por repartirse el territorio, como ha pasado en Estados Unidos con los colombianos. En Estados Unidos el problema que tuvieron, y por eso ha habido tantas represiones, porque empiezan a matarse por el terreno. Y en España ese es el peligro, porque las mafias italianas llevan muchos años, muchísimos años trabajando en España. Se remonta la Cosa Nostra en 1960 y alguno, y no ha habido ese enfrentamiento porque cada uno han parcelado. ¿Podemos hablar de que hayan llegado a acuerdos para no entorpecerse unos a Claro, otros? que hay acuerdos. Las organizaciones criminales, claro que tienen acuerdos. ¿Y podemos hablar de un clan o familia preponderante?
No, es que la mafia, por ejemplo, la Cosa Nostra, que es además la más digna de estudio, pues ahora hubo una pelea, una guerra entre ellas hace no muchos años y llegaron a ganar el clan de los Corleones, que es donde son esos últimos capos que se han detectado y han detenido. Por ejemplo, acabaron una lucha interna con los palermitanos, que eran originarios de Palermo, y estos de Corleone eran más brutos, más sanguinarios, y entonces sí que hubo una guerra en Italia de clanes y han ganado los corleoneses, que le llaman, y entonces son gente que dentro de... Me han dicho que los capos van siempre con un mazo de dinero en el bolsillo por si hay que sobornar a alguien. No, pero no lo llevan ellos, lo llevan los consejeros, los consejeros, ellos... Porque la mafia, no nos engañemos, don José Luis, en todos los sitios donde actúa suele tener a sus órdenes y a su costa... Claro, tiene un ejército de pistoleros, claro. Y gente comprada. O sea, para llegar a un campo es imposible, hay que pasar muchos filtros. Y luego hay otra cosa, en España desde hace muchos años hay un grupo autóctono delincuencial... ¿Usted cree que aquí ya tiene a sueldo algún político...? Hombre, ellos que tratan de corromper, no sé si en España, yo no tengo constancia, no digo que no lo haya, pero vamos a dar un dato impresionante. Cuando los mafiosos son detenidos no crean que se conforman con cumplir la pena. Hacen todo lo posible por escapar de las cárceles, ayudados por su clan. La última fuga frustrada es la de un miembro de la camorra, Giulio Bernardi, al más puro estilo de Hollywood. Vamos a verlo. En este Zeppelin teledirigido iban a introducir en la cárcel un visor nocturno, un equipo de escalada y pintura de camuflaje. Bernardi pretendía escalar los muros de la prisión y descolgarse. Fuera esperarían los detenidos, un matrimonio español y un uruguayo que tenían todos los movimientos de la cárcel controlados desde un monte cercano. Había dispuesto a su alrededor sensores de movimiento para alertarle ante la posible presencia de alguna persona. El paquete con el Zeppelin lo envió el hijo del narco desde Italia. La policía lo interceptó en Nápoles porque fue devuelto al no recogerlo nadie en Las Palmas. Giulio Bernardi pertenece a la camorra napolitana y está reclamado en Italia. Ha sido juzgado esta semana por introducir 200 kilos de cocaína en nuestro país en un hidroavión que él mismo pilotaba y que amerizó en una playa de Las Palmas. El narco frustró un primer plan de fuga en helicóptero, quizá por poco original. Eric el Fuga logró salir por segunda vez de una cárcel belga en este helicóptero. También el número 1 de la mafia rusa, Zakar Kalasov, lo intentó. Para ello, pretendía sobornar a los funcionarios de la prisión de Soto del Real. Salvador Ortega, cuando un capo mafioso cae preso, ¿su clan o familia lo olvida o todo lo contrario? No, todo lo contrario. Bueno, todo lo contrario. Se han dado casos en los que cuando el gran jefe, el capo de Tuticapi, ha caído, indudablemente ha habido otras familias que se han aprovechado. Pero normalmente lo que es su propia organización se mantiene y hay quizás, pues eso, el consejero que antes decía señor Cervero, evidentemente son los que suelen adoptar el mando hasta que haya uno un poco más destacado, que entre los propios soldados pueda ocupar puestos más altos. Solo en el último año hemos conocido la detención de más de 100 mafiosos italianos en España, cosa que no se daba antes. ¿Podemos hablar de cierta permisividad hasta ahora durante un tiempo debido a que la delincuencia no fabricaba homicidios? No, vamos a ver, el que no fabrica homicidios no es porque haya un plan entre ellos y estén además de una forma alertados a no actuar de esa forma y arreglar sus cuentas en el extranjero. Es cierto que sí, que se arreglan con mayor facilidad fuera porque son menos identificables y además tendrán mayor tipo de ocasión en el momento en que desaparezcan de los ángulos de investigación policiales. Pero lo que sí hay, aquí hemos tenido muertos por ajuste de cuentas entre ellos, ¿no? El hecho de que se prodiguen es indudable de que crea pues una alerta social importante y que además de crear esa alerta social la policía pues está muy pendiente además de ello. Existen indudablemente personajes que ya están identificados y que esta identificación permite a la policía ir reconstruyendo la propia red, ¿no? que el día de mañana pueden tener. Pero es cierto que la mafia más organizada por antigüedad, no por antigüedad de su propio nacimiento, sino por antigüedad de grandes actuaciones en Estados Unidos y demás, es la Cosa Nostra, es la siciliana. Pero sin embargo la que mejor se asienta en España es la napolitana, no sé por qué. La mafia italiana siempre se ha caracterizado por amar al lujo. Poseen coches de altísima gama, por ejemplo Ferraris o Lamborghini, que la policía italiana se queda cuando los propietarios son detenidos. La máxima es usar el mismo coche que ellos
para poderlo seguir después en una huida. El caso italiano no es el único. La policía holandesa posee BMWs deportivos para también intentar cortar las acciones mafiosas. ¿Cree usted, José Luis Cervero, que es una buena medida que la policía española debería adoptar y irse quedando con los grandes vehículos lujosos? Se está quedando, la policía se queda con los mejores coches y entonces el juez, hay algunos que no se lo adjudica a la policía o a la Guardia Civil, pero generalmente las fuerzas de seguridad del Estado en España se mueven con los vehículos de gran cilindrada y de alta gama que le han cogido a los narcotraficantes. ¿Cuenta la policía española con los medios necesarios para poder combatir a los mafiosos italianos? Lo que pasa es que el delincuente siempre va un paso como mínimo por delante que la policía, siempre. Entonces, hasta que uno se da cuenta y aprende el sistema que están utilizando claro, porque ellos en llevan ese momento, armas sofisticadísimas. Sí, no, llevan sobre todo pues, para eludir las vigilancias, llevan contravigilancias, que montar un operativo donde va un coche, cuando van a un traslado, lo están vigilando desde el día antes, un traslado de mercancías, me refiero sobre todo droga, y va un coche por delante, llevan gente por los laterales, es como una operación militar, los flancos cubiertos, unos grupos de delincuentes y una retaguardia en extrema para vanguardia escoba. Y claro, y entonces se toman muchas medidas. ¿Y qué hace la mafia con sus arrepentidos aquí en España, los traidores? Hombre, si pueden lo matan, pero es muy difícil. En España a lo mejor no sería tan difícil porque la ley de protección de testigos no es muy buena, terminan sabiéndose quién es el testigo, pero por ahí en Estados Unidos es muy difícil llegar a ellos. ¿Son frecuentes los intentos de huida en el mundo mafioso? Es decir, el intento de salir de la cárcel a aquellos que son capturados, los capos especialmente. Sí, hay no solo intentos, ha habido hechos de quebrantamiento de condena con fuga preparados perfectamente. En Francia tenemos, aparte de los que hemos comentado con anterioridad, hemos tenido la salida de unos capos mafiosos en helicóptero desde el patio de la cárcel, en una de las prisiones de seguridad francesas más importantes, ¿no? Y sí, son frecuentes y además los artilugios y demás, hay alguna cosa. Narcovolador, ¿no? Que sale sin saber bien por qué y se pierde. Don Salvador Ortega, don José Luis Cervero, investigadores, buenos conocedores de los hábitos de los delincuentes, gracias por sus conocimientos y las advertencias sobre lo que está haciendo la mafia internacional en nuestro país, antes tan tranquilo y tan seguro. La Spaghetti Connection aumenta y engorda cada día. Su técnica es apoderarse del espacio poco a poco. De sus hermanas mayores han aprendido que hay que actuar de forma sutil, dominando, pero solo por negocios. Su salida internacional significa que pueden multiplicarse mientras se termina el filón de los secretos. Cuando el Estado quiera reaccionar contra ellos, se dará cuenta de que no son fáciles de vencer y están preparados para resistir. Tras los consejos publicitarios, les ofrecemos un nuevo capítulo de Criminales de la Historia. Esta semana analizamos la figura del asesino del rol, un macabro criminal que ya disfruta de un régimen abierto y que el año que viene quedará completamente en libertad. Los psiquiatras advierten del peligro de que, una vez en la calle, podría volver a reincidir. Javier, el asesino más inteligente, el hombre de las 3 carreras universitarias, ya está en la calle. Inventó Razas, un juego para matar a cualquiera, por ejemplo, a uno que esperara el autobús en una parada de manoteras. Han pasado solo 14 años en prisión, de los 42 a los que fue condenado, y ahora se le ha concedido el 3er grado penitenciario. Algunos de los psiquiatras que le han tratado advierten que cuando esté libre puede volver a matar. El tribunal le consideró en su día un criminal muy peligroso. Javier Rosado, ahora con 34 años, ya no es aquel joven espigado y larguirucho de 21 que usaba gafas gruesas y que utilizó a un menor de edad para cometer el crimen del rol. Sucedió la noche del 30 de abril de 1994 y su víctima fue Carlos Moreno, un empleado de la limpieza de 52 años, un simple trabajador, un obrero que regresaba a su casa tras una larga jornada de trabajo, un padre de familia que dejó viuda y 3 hijos. Lo eligió por azar,
Le tocó a él, como pudo tocarle a cualquiera. Ahora Rosado, cerebro e ideólogo del asesinato, es más corpulento y mucho más culto que entonces. Está más preparado, ya no es el introvertido universitario que se refugiaba en su habitación. En la cárcel nos cuentan que se le ha licenciado en químicas, matemáticas e informática. Nunca antes ningún preso en nuestro país había logrado esta proeza. 3 carreras. Estamos, por tanto, ante un superdotado, que ya era alguien que miraba a los otros desde arriba por su estatura física y mental cuando planeó y llevó a cabo el asesinato. Un crimen sádico que seguía los preceptos de un absurdo juego, que no era otra cosa que una burda excusa para matar. En el juicio quedó claro que Javier es un psicópata desalmado que no tiene cura. Aún así, la matemática penitenciaria le ha dejado en la calle. El crimen que cometió fue uno de los más fríos y crueles que se recuerda. Javier Rosado, acompañado por un amigo, ejecutó a su víctima siguiendo un macabro juego de rol que él mismo había inventado. Le mataron en esta parada de autobús. Su hijo pedía justicia así. Que los encierren para siempre. Fue condenado a 42 años de cárcel, pero ha cumplido solo 14. En Soto del Real ha hecho 3 carreras universitarias y ha tenido buena conducta, lo que le valió para conseguir el régimen abierto en 2008, a pesar de la oposición de numerosos psiquiatras. Señalan que ha sabido adaptarse, pero que el psicópata sigue dentro, que cuando tenga la oportunidad volverá a matar. A pesar de todo, quedará libre definitivamente el año que viene, en 2010. Les recuerdo que pueden enviarnos sus sugerencias, opiniones y comentarios a nuestra dirección de correo electrónico casoabierto@libertadigital.tv. Javier Rosado tuvo la macabra idea de escribir un relato detallado del asesinato que había cometido. La policía no daba crédito a tanta sangre fría. Se acercaron a la víctima como si se tratara de un atraco y de repente comenzaron a darle cuchilladas. Le asestaron 19 puñaladas en una agonía que se prolongó durante más de un cuarto de hora. Según el juego de rol que Rosado había inventado, la víctima debía padecer un enorme sufrimiento. Así se hizo, incluso metió la mano por una de las heridas de la garganta y le arrancó las cuerdas vocales. Nada de piedad ni de arrepentimiento, solo desprecio. Escribió: hay que ver lo que tarda en morir un idiota. Y ahora este sádico estará entre nosotros como si nada, en la butaca de al lado en el cine. Enseguida seguiremos reflexionando sobre todo esto. No lo olviden. Ha sido un placer estar con ustedes una vez más.